cómo una orden de monjes guerreros pasó de proteger peregrinos a controlar reinos enteros. Nacieron con voto de pobreza, pero acabaron ricos, temidos y perseguidos. Los templarios no solo luchaban con espadas, manejaban secretos, dinero y poder, tanto que hasta el Papa y el rey de Francia los quisieron borrar del mapa. Pero ¿qué descubrieron realmente bajo el templo de Salomón? ¿Y por qué su legado aún causa escalofríos siglos después? Para entender a los templarios, primero debemos transportarnos al mundo que los vio nacer. Estamos en los albores del siglo XII, en una Europa que hierve de fervor religioso y ambición militar. Las cruzadas han comenzado y en 1099 los ejércitos cristianos han logrado lo impensable: conquistar Jerusalén después de siglos de dominio musulmán. La noticia se extiende como fuego por toda la cristiandad y miles de peregrinos comienzan a emprender el arduo viaje hacia Tierra Santa, movidos por la fe y la promesa de salvación eterna. Pero el camino hacia Jerusalén es traicionero. Los peregrinos deben atravesar territorios hostiles, enfrentar bandidos que acechan en cada recodo del camino y sobrevivir a las inclemencias del desierto. Muchos mueren antes de llegar a su destino sagrado, otros son capturados y vendidos como esclavos. Los pocos que logran llegar a Jerusalén descubren que la ciudad santa no es el paraíso que imaginaban, sino un lugar peligroso donde la vida de un cristiano occidental vale muy poco. Es en este contexto de peligro y devoción que surge una idea revolucionaria: crear una orden militar que combine la vida monástica con la vocación guerrera. Una organización que proteja a los peregrinos indefensos y defienda los lugares sagrados conquistados. Era un concepto completamente nuevo en la cristiandad. Monjes que empuñaran espadas, hombres que hicieran votos de pobreza, pero lucharan como soldados de élite. La Europa de esta época está fragmentada en pequeños reinos y feudos, donde los señores locales luchan constantemente entre sí. Los monasterios son centros de paz y conocimiento, mientras que los caballeros representan la violencia y la ambición mundana. La idea de combinar estos dos mundos opuestos parecía casi herética, pero las circunstancias desesperadas en Tierra Santa hacían necesaria una solución desesperada. En medio de este caos surge la figura de Hugues de Payens, un caballero francés de la región de Champagne cuya visión cambiaría el curso de la historia. Hugues no era un noble poderoso ni un guerrero legendario, sino un hombre común movido por una fe extraordinaria y una determinación inquebrantable. Su sueño era simple pero revolucionario: crear una hermandad de caballeros que dedicaran sus vidas a proteger a los peregrinos cristianos, viviendo como monjes, pero luchando como guerreros. El nacimiento de una leyenda. En algún momento entre 1118 y 1119, Hugues de Payens y 8 compañeros se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta extraordinaria. Estos 9 caballeros franceses habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: dedicar su existencia a proteger a los peregrinos cristianos que viajaban hacia Tierra Santa. No pedían oro ni tierras, solo la oportunidad de servir a Dios a través del servicio militar. El rey Balduino, un hombre pragmático que entendía las necesidades de su reino precario, vio en esta propuesta una solución a uno de sus problemas más urgentes. Los caminos hacia Jerusalén estaban plagados de peligros, y los ataques contra peregrinos no solo causaban tragedias humanas, sino que también amenazaban el flujo constante de devotos y recursos que mantenían vivos a los estados cruzados. La propuesta de Hugues era perfecta: una fuerza militar especializada que se autofinanciara a través de donaciones y que se dedicara exclusivamente a la protección de peregrinos. En un gesto que se convertiría en legendario, Balduino II cedió a estos 9 caballeros un espacio en el monte del templo, cerca de las ruinas del antiguo templo de Salomón.
Este lugar no solo era estratégicamente importante, sino que también tenía un significado simbólico profundo para la cristiandad. Era aquí donde, según la tradición, había estado el templo más sagrado del judaísmo, el lugar donde la presencia divina había habitado entre los hombres. Al establecer su cuartel general en este lugar sagrado, los nuevos caballeros se conectaban directamente con la historia bíblica y se convertían en los guardianes de un sitio de importancia religiosa incalculable. Fue esta ubicación la que dio nombre a la orden. Los pauperes commilitones, Christi Templice Salomonici, los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, pronto fueron conocidos simplemente como los templarios. El nombre evocaba misterio y poder, conectando a estos guerreros medievales con la gloria del antiguo Israel y la sabiduría del rey Salomón. Durante los primeros años, los templarios vivieron en una pobreza extrema. Eran tan pocos y tan pobres que, según las crónicas de la época, 2 caballeros debían compartir un mismo caballo. Esta imagen de pobreza y humildad se convirtió en parte de la iconografía templaria, representada en su sello oficial que mostraba a 2 caballeros montando un solo caballo. Sin embargo, esta pobreza inicial no era signo de fracaso, sino de autenticidad. Los templarios habían tomado votos de pobreza personal y cada moneda que recibían se destinaba a la misión de proteger a los peregrinos. El reconocimiento de la Iglesia. La transformación de los templarios de un pequeño grupo de caballeros idealistas a una orden militar reconocida oficialmente fue un proceso complejo que involucró a algunas de las figuras más influyentes de la época. El momento crucial llegó en 1128, cuando se convocó el Concilio de Troye, una reunión de prelados eclesiásticos y nobles que cambiaría para siempre el destino de la orden. En este concilio participó una figura que sería fundamental para el futuro de los templarios: Bernardo de Claraval, uno de los hombres más influyentes de la cristiandad medieval. Bernardo era un monje cisterciense cuya palabra tenía el poder de mover montañas y cuya influencia llegaba hasta los más altos niveles de la Iglesia. Su apoyo a los templarios no fue casual. Veía en ellos la materialización de un ideal cristiano que él mismo había estado promoviendo: la posibilidad de servir a Dios a través de la acción militar cuando ésta estaba justificada por la fe. Bernardo escribió una obra titulada De Laude Novae Militiae, Elogio de la Nueva Milicia, donde defendía apasionadamente el concepto de los monjes guerreros. En este tratado, Bernardo argumentaba que existía una diferencia fundamental entre los caballeros seculares, que luchaban por gloria personal y ganancias mundanas, y estos nuevos soldados de Cristo, que empuñaban la espada únicamente para defender la fe y proteger a los inocentes. Según Bernardo, cuando un templario mataba a un enemigo de la fe, no cometía un homicidio sino un malicidio, la eliminación del mal mismo. El Concilio de Troyes estableció la regla oficial de los templarios, basada en la regla de San Benito, pero adaptada para la vida militar. Esta regla era extraordinariamente detallada y cubría todos los aspectos de la vida templaria, desde las oraciones que debían recitar hasta el tipo de ropa que podían usar, desde las comidas que podían consumir hasta las formas apropiadas de comportarse en batalla. Los templarios debían hacer 3 votos fundamentales: pobreza, castidad y obediencia. El voto de pobreza significaba que ningún templario podía poseer propiedades personales. Todo pertenecía a la orden. El voto de castidad implicaba que no podían casarse ni mantener relaciones íntimas con mujeres. De hecho, la regla templaria era tan estricta en este aspecto que prohibía incluso besar a sus propias madres. El voto de obediencia los comprometía a seguir las órdenes de sus superiores sin cuestionamiento, creando una disciplina militar que sería legendaria. La aprobación papal llegó poco después,
cuando el Papa Honorio II reconoció oficialmente a la orden en 1129. Este reconocimiento papal no era meramente ceremonial. Otorgaba a los templarios privilegios extraordinarios que los convertían en una organización única en la cristiandad. Estaban directamente subordinados al Papa, lo que significaba que no debían obediencia a ningún rey, obispo o noble local. Podían construir sus propias iglesias, tener sus propios sacerdotes, e incluso estaban exentos del pago de diezmos. Estos privilegios los convertían en una organización prácticamente independiente dentro de la estructura feudal europea. La vida de un templario. ¿Cómo era realmente la vida de un templario en estos primeros años? Contrariamente a las imágenes románticas que a menudo vemos en películas y novelas, la existencia de un templario era austera, disciplinada y extremadamente peligrosa. El día comenzaba antes del amanecer con las oraciones matutinas, seguidas por el cuidado de armas y caballos. Los templarios eran ante todo soldados profesionales, y su supervivencia dependía del mantenimiento perfecto de su equipo militar. La comida era simple y frugal: pan, agua, verduras y ocasionalmente carne. El vino estaba permitido, pero en cantidades limitadas. Los templarios comían en silencio mientras uno de sus hermanos leía pasajes de las Escrituras. Esta combinación de vida monástica y preparación militar creaba una disciplina única que los distinguía tanto de los monjes tradicionales como de los caballeros seculares. El entrenamiento militar era constante y riguroso. Los templarios debían dominar no solo el combate montado con lanza y espada, sino también técnicas de asedio, formaciones de batalla y estrategias de protección de caravanas. Su reputación como guerreros de élite no surgió de la nada. Era el resultado de años de entrenamiento disciplinado y experiencia en combate real. Pero quizás el aspecto más notable de la vida templaria era su diversidad. Aunque los caballeros guerreros eran la élite visible de la orden, la mayoría de los templarios desempeñaban funciones de apoyo: administradores, capellanes, médicos, artesanos y especialistas en diversas tareas. Esta estructura compleja permitía a la orden funcionar como una organización militar, religiosa y económica al mismo tiempo. Los templarios también desarrollaron un sistema de comunicación sofisticado que les permitía coordinar operaciones a través de vastas distancias. Sus mensajeros viajaban constantemente entre las diferentes commanderies, centros administrativos, llevando órdenes, informes y recursos. Esta red de comunicación sería fundamental para el éxito posterior de la orden como potencia económica. El legado de los primeros años. Los primeros años de los templarios establecieron los cimientos sobre los cuales se construiría una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. La combinación de fervor religioso, disciplina militar y reconocimiento oficial creó una fórmula única que permitiría a la orden crecer de manera exponencial en las décadas siguientes. La decisión de establecer su cuartel general en el Monte del Templo tuvo consecuencias que van más allá de lo meramente práctico. Este lugar sagrado se convirtió en el centro simbólico de la orden, y las leyendas sobre lo que los templarios pudieron haber encontrado o aprendido allí alimentarían mitos y especulaciones durante siglos. Aunque los historiadores modernos coinciden en que es improbable que los templarios hayan descubierto tesoros o secretos arqueológicos significativos, la mística del lugar contribuyó a la aureola de misterio que siempre rodeó a la orden. El modelo organizacional desarrollado por los primeros templarios también fue revolucionario.
Crearon la primera organización verdaderamente internacional de la cristiandad, con una estructura jerárquica clara, reglas uniformes y una misión definida que trascendía las fronteras nacionales. Este modelo influiría en el desarrollo de otras órdenes militares y sentaría las bases para formas posteriores de organización internacional. La regla templaria, con su énfasis en la disciplina, la obediencia y la dedicación a una causa superior, creó un tipo de soldado que la Europa medieval nunca había visto antes. Los templarios no luchaban por gloria personal, botín o territorio, sino por principios religiosos. Esta motivación diferente los hacía extremadamente efectivos en combate y les daba una cohesión que otros ejércitos medievales raramente lograban. Finalmente, el reconocimiento papal y los privilegios especiales otorgados a los templarios establecieron un precedente para la independencia de las órdenes militares. Los templarios se convirtieron en un Estado dentro del Estado, con sus propias leyes, tribunales y recursos financieros. Esta independencia sería tanto una fuente de poder como eventualmente una causa de conflicto con las autoridades seculares. Los pequeños pasos dados por Hughes de Payens y sus 8 compañeros en el Monte del Templo habían iniciado una revolución que cambiaría la historia medieval. Los templarios estaban listos para convertirse en algo mucho más grande de lo que sus fundadores habían imaginado. No solo protectores de peregrinos, sino guerreros de élite, pioneros financieros y una fuerza política que desafiaría a los poderes establecidos de su época. La noche más larga de la historia medieval. El 13 de octubre de 1307, amaneció como cualquier otro día en las comanderías templarias de Francia. Los caballeros se levantaron antes del alba para las oraciones matutinas, cuidaron sus caballos, revisaron sus cuentas y continuaron con las rutinas que habían seguido durante casi 2 siglos. Sin embargo, este viernes 13 se convertiría en el día más infame de la historia medieval, una fecha que permanece en el imaginario colectivo como símbolo de mala suerte y traición. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, había planificado meticulosamente lo que sería una de las operaciones policiales más audaces de la Edad Media. En una Francia que aún carecía de comunicaciones rápidas y fuerzas policiales centralizadas, el rey había logrado coordinar arrestos simultáneos en docenas de comanderías templarias dispersas por todo el reino. La operación requería una precisión militar y una coordinación administrativa que demostraban las capacidades organizativas de la monarquía francesa, pero también revelaban la profundidad de la conspiración real contra los templarios. La madrugada del 13 de octubre, miles de soldados reales rodearon silenciosamente las propiedades templarias en toda Francia. Las órdenes eran claras: arrestar a todos los templarios, confiscar todos sus bienes y documentos e impedir que cualquier miembro de la orden escapara. La operación se ejecutó con una eficiencia brutal que dejó a los templarios completamente desprevenidos. En cuestión de horas, una de las organizaciones más poderosas de Europa había sido efectivamente decapitada. La sorpresa fue total. Los templarios, acostumbrados a ser respetados y temidos, se encontraron súbitamente tratados como criminales comunes. Jacques de Molay, el gran maestre de la orden, había estado en París como invitado de honor en funerales reales solo días antes. La rapidez con que pasaron de ser pilares del establecimiento a enemigos del Estado debe haber sido psicológicamente devastadora para los miembros de la orden. Los cargos presentados contra los templarios eran tan graves como fantásticos: herejía, idolatría, blasfemia, prácticas homosexuales y adoración de un ídolo demoníaco llamado Baphomet. Según las acusaciones, los templarios escupían sobre la cruz durante ceremonias secretas, adoraban a un demonio con cabeza de cabra y se involucraban en prácticas sexuales prohibidas.
Estas acusaciones, aunque carentes de evidencia, fueron suficientes para justificar la acción real ante una población que ya desconfiaba del poder y la riqueza de los templarios. La anatomía de una conspiración real. Para entender verdaderamente la caída de los templarios, debemos adentrarnos en la mente de Felipe IV y examinar los motivos complejos que llevaron a la destrucción de la orden. Felipe no era simplemente un rey codicioso, era un monarca sofisticado que enfrentaba crisis políticas, económicas y diplomáticas que amenazaban la estabilidad de su reino. Los templarios, desafortunadamente, se habían convertido en un obstáculo para sus ambiciones y una solución tentadora para sus problemas. La situación financiera de Francia era desesperante. Las guerras continuas contra Inglaterra y Flandes habían drenado el tesoro real, y Felipe había recurrido a medidas cada vez más desesperadas para obtener fondos: devaluación de la moneda, expulsión de los judíos con confiscación de sus bienes e imposición de nuevos impuestos que causaban malestar popular. Los templarios, con su riqueza ostensible y su exención de impuestos, representaban una fuente potencial de recursos que el rey no podía ignorar. Pero los motivos de Felipe iban más allá de la simple codicia. Los templarios habían prestado sumas considerables a la corona francesa y estas deudas representaban una carga financiera significativa. La destrucción de la orden sería una forma elegante de cancelar estas deudas, mientras simultáneamente se apropiaría de los activos templarios. Era una solución que resolvía múltiples problemas con una sola acción audaz. El conflicto también tenía dimensiones políticas profundas. Los templarios, con su lealtad directa al Papa y su independencia de la autoridad real, representaban una forma de poder que Felipe encontraba intolerable. En una época en que los reyes europeos estaban consolidando el poder central y reduciendo la influencia de organizaciones independientes, los templarios eran un anacronismo peligroso. Su destrucción enviaría un mensaje claro a otras organizaciones que cuestionaran la autoridad real. La estrategia de Felipe también incluyó una campaña de propaganda sofisticada, diseñada para legitimar sus acciones ante la opinión pública. Utilizó a intelectuales como Guillaume de Nogaret, un jurista brillante que había perfeccionado el arte de justificar actos políticos controvertidos con argumentos legales complejos. La acusación de herejía era particularmente efectiva porque apelaba a los temores religiosos de la población y proporcionaba una justificación moral para lo que de otro modo parecería simple robo. La coordinación internacional de la campaña antitemplaria también revela la sofisticación de la conspiración. Felipe no actuó solo. Trabajó para asegurar el apoyo del Papa Clemente V, quien había sido elegido con apoyo francés y residía en Aviñón bajo influencia francesa. Esta colaboración entre poder secular y religioso fue esencial para el éxito de la operación, ya que proporcionó legitimidad religiosa a acciones que de otro modo habrían parecido puramente políticas. El juicio del siglo. El juicio de los templarios fue uno de los procedimientos legales más complejos y controvertidos de la Edad Media. Un proceso que duró varios años e involucró a cientos de acusados, docenas de investigadores y testimonios que llenaron miles de páginas de documentos. Fue tanto un espectáculo público como una maquinaria legal diseñada para legitimar decisiones que ya habían sido tomadas. La metodología del juicio revela mucho sobre la naturaleza de la justicia medieval. Los acusados fueron sometidos a interrogatorios intensivos, a menudo bajo tortura, diseñados para extraer confesiones que confirmaran las acusaciones preexistentes. La tortura era una práctica legal aceptada en la época, considerada necesaria para obtener la verdad de acusados que de otro modo podrían mentir para protegerse. Sin embargo,
La aplicación sistemática de la tortura a los templarios sugiere que sus acusadores estaban más interesados en confirmar teorías preconcebidas que en descubrir la verdad. Las confesiones obtenidas bajo tortura proporcionaron a los acusadores el material que necesitaban para construir un caso contra los templarios. Los detalles de estas confesiones son fascinantes y horribles a la vez. Describían ceremonias secretas donde los nuevos miembros eran forzados a escupir sobre la cruz, adoración de ídolos misteriosos y prácticas sexuales que violaban tanto los votos monásticos como las normas sociales de la época. Sin embargo, la consistencia de estas confesiones probablemente refleja la consistencia de los métodos de interrogatorio más que la veracidad de los testimonios. Algunos templarios resistieron incluso bajo tortura, manteniendo su inocencia hasta el final. Estos casos proporcionan los testimonios más conmovedores del juicio, mostrando la fortaleza moral de hombres que prefirieron sufrir antes que admitir crímenes que no habían cometido. Sus declaraciones de inocencia, preservadas en los registros judiciales, contrastan dramáticamente con las confesiones forzadas y proporcionan una ventana a la verdadera naturaleza de la orden. El proceso legal también reveló las tensiones entre diferentes autoridades. Mientras que Felipe IV controlaba los procedimientos en Francia, el Papa Clemente V intentaba mantener cierto grado de independencia en las investigaciones. Esta tensión resultó en procesos paralelos y a veces contradictorios, con diferentes autoridades llegando a conclusiones diferentes sobre la culpabilidad de los templarios. La documentación del juicio, aunque sesgada y problemática, proporciona una de las fuentes más ricas para entender no solo la caída de los templarios, sino también el funcionamiento de la justicia medieval, las técnicas de interrogatorio de la época y la compleja interacción entre poder secular y religioso. Los registros judiciales, preservados en archivos de toda Europa, continúan siendo estudiados por historiadores que buscan entender tanto los eventos específicos como el contexto más amplio de la sociedad medieval. La llama eterna, el martirio de Jacques de Molay. El 18 de marzo de 1314, en una pequeña isla en el Sena conocida como Ile de Javiot, se desarrolló una de las escenas más dramáticas de la historia medieval. Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, junto con Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, fueron llevados ante una multitud reunida para presenciar su ejecución. Los dos hombres, que habían pasado más de 7 años en prisión, estaban a punto de convertirse en mártires de una causa que ya había sido perdida. La escena debe haber sido extraordinaria. París, una ciudad acostumbrada a espectáculos públicos y ejecuciones, rara vez había visto la muerte de figuras tan prominentes. Jacques de Molay no era simplemente un criminal condenado. Era un hombre que había sido una de las figuras más poderosas de la cristiandad, líder de una orden que había desafiado a sultanes y aconsejado a reyes. Su presencia en la pira representaba la culminación de un drama que había captivado la atención de toda Europa. Según las crónicas de la época de Molay, utilizó sus últimos momentos para proclamar su inocencia y la de su orden. Enfrentando las llamas, el gran maestre habría declarado que los templarios habían sido víctimas de una conspiración injusta y que Dios conocía la verdad sobre su inocencia. Pero fue su supuesta maldición final lo que captó la imaginación popular y se convirtió en leyenda. De Molay habría maldecido tanto al Papa Clemente V como al rey Felipe IV, profetizando que ambos morirían antes del fin del año. La maldición de Molay se convirtió en una de las leyendas más duraderas de la historia medieval cuando ambos hombres murieron efectivamente en 1314,
El Papa Clemente V murió en abril, apenas un mes después de la ejecución, y Felipe IV murió en noviembre del mismo año. Estas coincidencias temporales proporcionaron a los contemporáneos una confirmación aparente del poder sobrenatural de los templarios y alimentaron especulaciones sobre la justicia divina. La muerte de Molay también marcó el fin oficial de los templarios como organización. Con la ejecución de su líder, la orden perdió su último símbolo de autoridad y legitimidad. Los templarios supervivientes se dispersaron, algunos uniéndose a otras órdenes militares, otros retirándose a vida privada, y algunos, según las leyendas, continuando las tradiciones templarias en secreto. El impacto psicológico de la ejecución se extendió mucho más allá de los miembros supervivientes de la orden. La destrucción de los templarios envió un mensaje claro a otras organizaciones poderosas sobre los límites del poder independiente en la Europa medieval. También alimentó una narrativa de martirio que contribuiría a la mitología posterior de los templarios como víctimas nobles de la corrupción política y la codicia real. Las consecuencias de la destrucción. La supresión de los templarios tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la orden misma, afectando el equilibrio de poder en Europa, el desarrollo de las finanzas internacionales y la evolución de las relaciones entre Iglesia y Estado. La desaparición súbita de una de las organizaciones más poderosas de Europa creó un vacío que otras instituciones tuvieron que llenar, pero también estableció precedentes peligrosos para el ejercicio del poder real. En el ámbito financiero, la destrucción de los templarios eliminó a los pioneros de la banca internacional europea. Su sofisticado sistema de transferencias de crédito, que había facilitado el comercio y las finanzas internacionales durante más de un siglo, desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Otros banqueros, particularmente las familias comerciales italianas, eventualmente llenarían este vacío, pero la transición causó disrupciones significativas en el sistema financiero europeo. Las propiedades templarias fueron redistribuidas según las directivas papales, principalmente a los hospitalarios, otra orden militar. Sin embargo, muchos reyes europeos se apropiaron de facto de las propiedades templarias en sus territorios, utilizando diversos pretextos legales para justificar lo que esencialmente era confiscación real. Esta redistribución masiva de riqueza representó una de las transferencias de propiedad más grandes de la historia medieval. El precedente establecido por Felipe IV fue seguido por otros monarcas europeos que vieron en la destrucción de los templarios un modelo para consolidar el poder real. La técnica de utilizar acusaciones de herejía para justificar la confiscación de bienes y la eliminación de rivales políticos sería empleada repetidamente en siglos posteriores. En cierto sentido, la destrucción de los templarios puede verse como un paso importante en el desarrollo del absolutismo real. Para la Iglesia Católica, la supresión de los templarios representó tanto una pérdida de prestigio como una demostración de las limitaciones del poder papal. El Papa Clemente V, aunque formalmente presidió la disolución de la orden, fue ampliamente percibido como un títere de los intereses franceses. Esta percepción dañó la autoridad papal y contribuyó a las crisis institucionales que afectarían a la Iglesia durante el siglo XIV. La destrucción de los templarios también tuvo impactos significativos en Tierra Santa y España, donde la orden había desempeñado roles militares importantes. La ausencia de los templarios debilitó las defensas cristianas y contribuyó a la pérdida final de los últimos territorios cruzados. En España, otros órdenes militares tuvieron que asumir responsabilidades que previamente habían compartido con los templarios. El renacimiento de una leyenda.
Aunque los templarios históricos desaparecieron en el siglo XIV, su legado experimentó un renacimiento extraordinario durante los siglos XVIII y XIX. Este resurgimiento no fue accidental. Fue el resultado de la confluencia de varios movimientos intelectuales y sociales que encontraron en los templarios un símbolo perfecto para sus aspiraciones y ansiedades. El primer factor en este renacimiento fue el desarrollo del romanticismo, un movimiento cultural que idealizaba el pasado medieval y buscaba en la historia medieval modelos de honor, heroísmo y espiritualidad que contrastaran con lo que percibían como la mediocridad de la vida moderna. Los templarios, con su combinación de devoción religiosa y valor militar, encajaban perfectamente en este ideal romántico. El segundo factor fue el crecimiento de las sociedades secretas y el ocultismo durante la Ilustración. En una época en que las ideas tradicionales sobre religión y autoridad estaban siendo cuestionadas, grupos como los masones buscaban tradiciones alternativas que pudieran proporcionar legitimidad histórica y significado espiritual. Los templarios, con su reputación de poseer secretos esotéricos y su estatus como víctimas de la opresión religiosa, ofrecían exactamente este tipo de legitimidad. La conexión masónica con los templarios es particularmente fascinante. Aunque no existe evidencia histórica de continuidad directa entre los templarios medievales y la masonería moderna, muchos grupos masónicos desarrollaron rituales y tradiciones que afirmaban derivar de los templarios. Esta conexión imaginaria proporcionaba a los masones una narrativa heroica sobre sus orígenes y los conectaba con ideales de resistencia contra la tiranía religiosa y política. Las novelas históricas del siglo XIX, particularmente las obras de Sir Walter Scott como Ivanhoe, presentaron a los templarios a una audiencia masiva y los establecieron firmemente en la imaginación popular. Estas obras, aunque ficticias, fueron extremadamente influyentes en la formación de percepciones modernas sobre los templarios. Scott presentó una versión matizada que reconocía tanto las virtudes como los defectos de la orden, pero que generalmente simpatizaba con los templarios como víctimas de la injusticia. La arqueología del siglo XIX también contribuyó al renacimiento de interés en los templarios. Las excavaciones en sitios templarios, particularmente en Inglaterra y Francia, revelaron la magnificencia de la arquitectura templaria y proporcionaron evidencia tangible de su poder y sofisticación. Estos descubrimientos arqueológicos alimentaron especulaciones sobre lo que más podría estar oculto en sitios templarios no excavados. Los templarios en la era moderna. El siglo XX vio una explosión de interés en los templarios que ha continuado hasta nuestros días. Este interés ha sido alimentado por varios factores: el crecimiento de la cultura popular, el desarrollo de teorías conspiratorias modernas y una búsqueda continua de significado espiritual en una era secular. Hollywood ha jugado un papel crucial en la popularización de los mitos templarios. Películas como Indiana Jones y La Última Cruzada han presentado a los templarios como guardianes del Santo Grial, mientras que series como Nightfall han dramatizado tanto su ascenso como su caída. Estas producciones, aunque entertainment, han sido extremadamente influyentes en la formación de percepciones populares sobre los templarios. La literatura moderna ha sido igualmente influyente. Novelas como El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, exploraron la psicología de las teorías conspiratorias templarias, mientras que Los pilares de la tierra, de Ken Follett, presentó a los templarios dentro del contexto más amplio de la sociedad medieval. Sin embargo, fue El Código da Vinci de Dan Brown lo que llevó los mitos templarios a una audiencia verdaderamente masiva, vendiendo millones de copias y generando debates globales sobre historia y religión.
El Internet ha acelerado dramáticamente la difusión de teorías sobre los templarios. Sitios web, foros y videos de YouTube han creado comunidades globales de entusiastas que comparten teorías, analizan evidencia y desarrollan nuevas especulaciones. Esta democratización de la información ha permitido que teorías que anteriormente estaban confinadas a círculos académicos o esotéricos lleguen a audiencias masivas. Los videojuegos también han contribuido significativamente a la popularización de los templarios. La serie Assassin's Creed ha presentado a los templarios como antagonistas en una conspiración milenaria, exponiendo sus mitos a una nueva generación de jugadores. Aunque estos juegos son claramente ficticios, su atención al detalle histórico y su presentación inmersiva han influido en la percepción de muchos jóvenes sobre la historia medieval. El turismo moderno ha creado una industria alrededor de los sitios templarios. Lugares como la Iglesia del Templo en Londres, Rosslyn Chapel en Escocia y varios castillos templarios en Francia atraen a miles de visitantes anualmente. Estos sitios a menudo presentan la historia templaria de manera que mezcla hechos históricos con especulaciones románticas, contribuyendo a la perpetuación de mitos populares. El legado arquitectónico imperecedero. Uno de los legados más tangibles y menos controvertidos de los templarios es su contribución a la arquitectura medieval. Sus iglesias, castillos y comanderías representan algunos de los ejemplos más impresionantes de arquitectura románica y gótica temprana, y muchos de estos edificios continúan siendo utilizados y admirados hoy en día. La Iglesia del Templo en Londres es quizás el ejemplo más famoso de arquitectura templaria superviviente. Esta iglesia circular, modelada según la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, ejemplifica el estilo arquitectónico distintivo desarrollado por los templarios. Su diseño combina elementos de la tradición arquitectónica europea con influencias orientales adquiridas durante las cruzadas, creando un estilo único que influiría en el desarrollo posterior de la arquitectura religiosa. Los castillos templarios en Francia y España demuestran su sofisticación en arquitectura militar. Estas fortalezas incorporaban las últimas innovaciones en diseño defensivo, incluyendo torres concéntricas, sistemas complejos de puertas y técnicas de construcción que maximizaban la resistencia a asedios. Muchos de estos castillos continuaron siendo utilizados durante siglos después de la supresión de la orden, testimonio de la calidad de su construcción. La comandería templaria en París, aunque ya no existe, fue durante mucho tiempo uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de la ciudad. Sus restos arqueológicos revelan un complejo que incluía no solo edificios religiosos y residenciales, sino también instalaciones comerciales, talleres artesanales y sistemas de almacenamiento que demuestran la sofisticación de la planificación urbana templaria. En Portugal, los templarios, reorganizados como la Orden de Cristo después de la supresión, construyeron el Convento de Cristo en Tomar, una obra maestra arquitectónica que combina elementos templarios con innovaciones posteriores. Este complejo, ahora Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, proporciona evidencia tangible de la continuidad de las tradiciones arquitectónicas templarias. La influencia templaria en la arquitectura se extendió más allá de sus propias construcciones. Sus innovaciones en técnicas de construcción, planificación urbana y diseño defensivo fueron adoptadas por otros constructores medievales. El legado arquitectónico templario puede verse en iglesias, castillos y edificios civiles a lo largo de Europa, donde sus técnicas y estilos continuaron siendo utilizados mucho después de la desaparición de la orden. Sociedades modernas y reivindicaciones templarias.
El siglo XX y XXI han visto el surgimiento de numerosas organizaciones que reclaman descendencia o conexión con los templarios históricos. Estas organizaciones modernas van desde grupos masónicos respetables hasta sectas excéntricas, y sus reivindicaciones van desde plausibles hasta completamente fantásticas. Los caballeros templarios masónicos representan quizás la conexión más antigua y respetable con la tradición templaria. Aunque los historiadores masónicos modernos reconocen que no existe continuidad histórica directa con los templarios medievales, estos grados masónicos han preservado y desarrollado rituales que honran la memoria de la orden. Estas organizaciones generalmente se enfocan en obra caritativa y desarrollo personal más que en reivindicaciones históricas específicas. La Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, OSMTJ, es una de las organizaciones modernas más prominentes que reclama descendencia templaria. Fundada en el siglo XIX, esta organización ha desarrollado una elaborada estructura jerárquica y rituales que imitan los de los templarios históricos. Sin embargo, sus reivindicaciones de legitimidad histórica son controvertidas y no están respaldadas por evidencia documental creíble. Varias organizaciones más pequeñas también reclaman herencia templaria, a menudo basando sus afirmaciones en teorías sobre templarios supervivientes que habrían continuado la orden en secreto. Estas organizaciones frecuentemente combinan elementos de esoterismo, teorías conspiratorias y nacionalismo, creando movimientos sincréticos que utilizan el simbolismo templario para promover agendas contemporáneas. La proliferación de estas organizaciones modernas refleja el atractivo duradero del ideal templario. Para muchas personas, los templarios representan un modelo de dedicación espiritual combinada con acción práctica, que es atractivo en una era secular. La asociación con los templarios proporciona a estas organizaciones una narrativa heroica y una conexión con una tradición percibida como noble y significativa. Sin embargo, es importante notar que ninguna de estas organizaciones modernas puede demostrar continuidad histórica real con los templarios medievales. Los registros históricos muestran claramente que la orden fue efectivamente suprimida en el siglo XIV, y no existe evidencia creíble de supervivencia organizacional. Las organizaciones modernas que utilizan nombres y símbolos templarios son nuevas creaciones que han adoptado elementos de la tradición templaria por razones contemporáneas.